un poco con su conocimiento, señor Taibo, que siempre está muy bien escucharle, y hoy vamos a intentar, como siempre, disfrutar un poco con su conferencia. Un poco a raíz del libro que ha editado hace poco, pues nos surgió un poco la idea de, bueno, que está muy manido el tema de Bakunin, Marx, todo esto, pero muchas veces conviene la revisión, hacer una revisión de un aspecto, no sé, más bien crítico por parte incluso de bloquear de nosotros mismos, porque podamos ser más anarquistas, menos anarquistas, más marxistas, pero muchas veces no hay que dejar de lado al otro, hay que tener en cuenta siempre un poco al otro, porque siempre nos puede conservar a nosotros, no solamente nuestras raíces, sino aportarnos de alguna medida algunas cosas que nos pueden servir también. Yo creo que Taibo va un poco por ahí, si no me equivoco, pero intenta tener sus planteamientos, y yo creo que en ese sentido nos puede ilustrar. Así que bueno, todo el mundo ya le conocéis, colabora de vez en cuando con nosotros, aunque últimamente hace ya tiempo que no venía, yo creo que fue en enero del 23 la última vez que estuvo aquí, ya hay una charla sobre el fascismo, y desde entonces, pues bueno, no hemos tenido ocasión, no por nada, sino por una cuestión de agenda, siempre podemos contar con él hasta ahora y espero que así sea. Así que nada, ya os dejo con él, y una vez que haga la exposición un poco del criterio de su libro y los aspectos que quiera plantear, después pues tenemos como siempre un tiempo para preguntas, charlas, debate, lo que queráis, y al final pues bueno, pues, comprar su libro, pues aquí lo tiene, ¿de acuerdo? Venga, os dejo con Carlos. Uno de mis libros. Este libro dio la luz en los últimos días del mes de agosto, y por aquel entonces me llamó Arcaiz, el hombre que lleva este programa de podcast de radio que se llama La Linterna de Diógenes, que probablemente conocéis, y me propuso hacer una entrevista sobre el libro. Recuerdo vivamente que lo primero que me preguntó es cómo me había venido a la cabeza la idea de escribirlo. Debo confesaros que esa pregunta comúnmente me incomoda porque pierdo un poco el hilo de cuáles son las razones que me invitan a hacer esto o lo otro, pero en este caso la escritura y la pregunta estaban tan cercanas en el tiempo que resultaba sencillo responder. Hubo dos razones, una muy prosaica y la otra más imaginativa. Hace bastantes meses, un día, hablando con el responsable de Catarata, de la editorial, que es persona amiga de las efemérides, de los aniversarios, me contó que en el año en el que estamos se celebra el 150 aniversario del fallecimiento de Mikhail Bakunin, y me preguntó si se me ocurría alguna idea de libro o de libros que pudiera publicar. Y yo creo que por una vez fui rápido. Le dije, tienes dos opciones que no se niegan la una a la otra. Por un lado, en Catarata hay una colección que yo siempre digo que se llama así, pero no tiene este nombre exactamente, de clásicos del pensamiento emancipatorio, en la que hasta ahora no había visto la luz ningún texto de Bakunin. Le sugerí que publicase una antología de textos, que si nada se tuerce aparecerá en las próximas semanas o en los próximos meses, elaborada por Jordi Maiz, que es el muñidor de esta editora libertaria de Mallorca llamada Calumnia. Y agregué que me dejase unos días o unas semanas para valorar si me sentía en disposición de hincarle el diente a la eterna discusión entre Bakunin y Marx. Eché una ojeada a lo que tenía en mi biblioteca, examiné lo que se había publicado en las 2 o 3 últimas décadas y me pareció, no sé si con buen o mal criterio, que tenía sentido acometer esa tarea. La segunda explicación, la imaginativa, me obliga a subrayar que de vez en cuando acaba una charla, alguien se me acerca y me dice, Carlos, ¿no piensas que ha llegado el momento de reconstruir una internacional como la de hace un siglo y medio? Como bien podéis intuir, yo respondo que sí, pero agrego que no sé cómo se acomete semejante tarea, que escapa claramente a mis posibilidades. Lo que yo he hecho en los últimos meses, en las presentaciones de este libro, ha sido acometer 4 tareas que son las que voy a intentar acometer también hoy. En primer lugar, voy a formular algunas observaciones muy breves sobre el carácter personal de estas dos figuras, Bakunin y Marx. En segundo término, de nuevo, de manera creo que muy breve, voy a
poner sobre la mesa algunas ideas sobre lo que entiendo que ocurrió al calor de lo que entonces se llamaba la Internacional. Hoy hablamos de la Primera Internacional. En tercer lugar, de manera más enjundiosa, voy a identificar media docena de debates que se registraron entonces y que creo que tienen, en un grado u otro, actualidad, para rematar con algunas conclusiones. Bueno, primera de esas tareas. Entiendo que es una figura que ha desaparecido. La de alguien que se dedicaba profesionalmente a escribir biografías y que lo hacía sin mayor especialización ni en el tiempo ni en el espacio. Si a esta figura le hubiéramos preguntado o le hubiéramos ofrecido la posibilidad de elegir entre biografiar a Bakunin o hacerlo con Marx, sospecho que se hubiera inclinado por el primero. ¿Por qué? Porque la vida de Bakunin es mucho más vistosa. Los 25 primeros años discurrieron en Rusia, en una familia noble aposentada que tenía propiedades en el campo. Pasó una etapa muy breve en Alemania, en Francia y en Bélgica, detenido después de su participación en varias algaradas revolucionarias, fue condenado a muerte en Austria y en Rusia, penó muchos años en la cárcel, desterrado a Siberia, se fugó, cruzó el norte del continente asiático, el Pacífico, América y el Atlántico, para recalar primero en Londres y pasar los últimos años de su vida en Italia y en Suiza. Frente a esto, a menudo se ha sugerido que, hablando en propiedad, Marx no tuvo biografía, que la mayoría de sus años discurrieron delante de una mesa en el Museo Británico de Londres. Esta desgraciada figura, que es el presidente argentino Javier Milei, se sirvió a afirmar que Marx no había trabajado en su vida. Bueno, yo no voy a escarbar en qué ha trabajado Milei a lo largo de su vida, pero me parece que la afirmación es poco afortunada. Tengo poca simpatía por el concepto de socialismo científico, que me parece que genera la ilusión óptica de que es posible aplicar al estudio de los hechos sociales la metodología de las ciencias empírico-experimentales. Pero creo que a Marx hay que agradecerle el trabajo denodado, el examen de un sinfín de datos que permitieron elaborar una crítica del capitalismo, una crítica de la economía política que es merecedora de aprecio y de respeto, de tal suerte que lo último que se me ocurriría decir es que Marx fue un vago. Con toda evidencia no lo fue. Me interesa prestar atención también al procedimiento de elaboración de textos seguido por estas dos personas. Max Nettlau fue, en los hechos, el albacea principal de la obra de Bakunin. En un momento determinado afirmó que, hablando en propiedad, Bakunin no había escrito ningún libro. Os preguntaréis entonces, bueno, Carlos, ¿entonces qué son Dios y el Estado o estatismo y anarquía? La tesis de Nettlau es que Bakunin fue ante todo un escritor de cartas. Cuando aparece la enésima edición de las presuntas obras completas de Bakunin, lo normal es que falte el volumen relativo al epistolario. Y falta porque probablemente es más grueso que todo el resto de la obra de Bakunin. Lo que decía Nettlau es que algunas, lógicamente pocas, de las cartas de Bakunin se convertían en folletos. Y estos, a su vez, devenían libros. Esto que acabo de contaros explica por qué los textos de Bakunin, en términos librescos, son poco afortunados. Son más bien textos fragmentarios, deslavazados, de escasa utilidad pedagógica. Cuando algún compañero o compañera libertario me dice que le ha entregado a su hijo un ejemplar de Dios y el Estado para introducirlo en el anarquismo, me produce un genuino ataque de terror. Dios y el Estado es un texto filosofante, difícilmente comprensible en términos de hoy, aunque está repleto de destellos de enorme lucidez sobre los que tendré que volver varias veces. Ojo que sospecho que la tradición marxiana no sale mejor parada. Es verdad que en este caso hay un panfleto espléndido, como es el Manifiesto Comunista de 1848, pero tengo la impresión de que buena parte de las ideas recogidas en ese panfleto a Marx le incomodaban 5 o 6 años después de su publicación,
con lo cual a buen seguro no debía sentirse muy satisfecho. Permitidme, en fin, que agregue una última observación. Bakunin declaró siempre una franca admiración por la obra teórica de Marx. Permitidme que subraye lo que significa en este contexto lo de siempre. Incluso en los momentos de mayor tensión en el marco de la Internacional, Bakunin no ocultó esa admiración. Es verdad que no está demasiado claro qué es lo que de manera más precisa Bakunin admiraba. En el libro cito algún texto en el que señala que aprendió de Marx cuál era el relieve que correspondía a la economía en el estudio de los hechos sociales, pero esto es casi como no decir nada. Doy por descontado que Bakunin admiraba lo que hace unos minutos he llamado la crítica de la economía política marxiana, la teoría del valor, del trabajo asalariado, de la mercancía, de la plusvalía. Pero si esa admiración se extendía o no al esquema de desarrollo de las sociedades, volveré sobre esta materia, desplegado por Marx, es una materia bastante más conflictiva que reclama un análisis más fino. Segunda de las tareas que me he autoasignado. Hoy creo que disponemos de una información razonablemente prolija sobre lo que ocurrió al calor de la Internacional. Esto no significa que esa información no se preste a interpretaciones, a lecturas distintas. La Internacional, de cualquier modo, entiendo yo que fue un avispero de rumores. Las adhesiones de los participantes a menudo fueron cambiantes. Las propias etiquetas que venían a describirlos eran cualquier cosa menos claras. Hoy puede parecernos evidente que en la Internacional, entre 1864 y 1872, se enfrentaron anarquistas y marxistas, antiautoritarios y autoritarios. Esta es la terminología que cobró tiempo después, pero en los momentos en los que los hechos se desarrollaban, la descripción no era tan rotunda, tan clara. Yo os invito a que leáis el capítulo brevísimo que Anselmo Lorenzo dedica a su viaje a la Conferencia de Londres de 1871 de la Internacional en el proletariado militante. Creo que revela bien a las claras lo que acabo de intentar transmitiros. La Internacional fue creada por obreros franceses e ingleses, que tenían en origen muy claro la necesidad de preservar el carácter plural y respetuoso de las diferencias de la organización. El propio Marx, al menos en principio, se adhirió a semejante propuesta. Cito un par de textos suyos en los cuales reproduce literalmente el esquema que acabo de invocar. Mucho me temo que, infelizmente, en los años posteriores Marx no estuvo, sin embargo, a la altura de las circunstancias. Se parapetó en el Consejo Director de la Internacional, que era una suerte de órgano coordinador, y manipuló lo indecible a efectos de convocar conferencias y congresos en lugares y en fechas precisas con el claro propósito de mover el carro de su sector de la Internacional, que en su percepción era el único movimiento real enfrentado a un sinfín de sectas de corte dispar. Conviene que subrayen que los movimientos de Bakunin tampoco fueron particularmente edificantes. Bakunin era un obseso de la creación de sociedades secretas. Hay quien ha dicho con un punto de ironía que cada día ideaba una nueva sociedad secreta sin que sus integrantes tuvieran conocimiento de que estaban en ella. Mi tesis, después de examinar la documentación al respecto, me invita paradójicamente a rebajar el relieve del fenómeno. ¿Por qué? Porque esas sociedades no eran fenómenos reales operativos. Me parece por lo demás significativo que cuando se describe la conducta de Marx nunca se emplee el término sociedad secreta, que podría servir perfectamente para describirla. El elemento fundamental de discrepancia lo aportó la discusión relativa a si la Internacional debía participar en el juego político convencional, en el juego de partidos, de parlamentos, de instituciones. Marx adujo al respecto
faltando a la verdad, que los estatutos primigenios de la Internacional contemplaban esa participación. Si entráis en la web y los buscáis, descubriréis que no es así. Probablemente aparezca en letra cursiva un texto en el que se defiende ciertamente la participación de la Internacional en el juego político convencional, pero se aclara que es un texto aprobado con ocasión de esa conferencia de Londres de 1871, varios años después de la creación de la organización. Marx adujo también que en el llamamiento inaugural de la Internacional se incorporaba la mención del juego político. Olvidaba recordar que ese llamamiento fue redactado por el propio Marx y nunca fue sometido a votación. Las cosas como fueren, en 1872, con ocasión del Congreso de La Haya, Marx y sus seguidores decidieron trasladar a Estados Unidos el Consejo General de la Internacional. Todo el mundo interpretó que era un acta de defunción de la organización. Permitidme que en este caso subraye que entiendo que Marx quedó en una posición muy incómoda en 1872. ¿Por qué? Porque a su lado, sus aliados eran las trade unions inglesas, de corte manifiestamente reformista, y el propio Partido Socialdemócrata Alemán, con el que Marx tenía una sólida relación, pero con el que mantenía discrepancias como las que expresó en esos años a través de la llamada crítica del programa de Gotha de ese partido. Sobre el papel, lo que hoy conocemos con el nombre de movimientos anarquistas se hallaban, sin embargo, en ebullición en países como Italia, España, Suiza o Bélgica. Permitidme que cierre estas observaciones con una que, hablando en propiedad, no es mía. Obedece a un criterio muy extendido entre los historiadores profesionales, que entienden que, pese a las apariencias, la Internacional no murió de resultas de estas divergencias internas, sino por efecto de procesos externos, entre los cuales se contaron el asentamiento de democracias liberales en países como Inglaterra y Francia, o los propios procesos de unificación de Alemania y de Italia, que hicieron que muchas personas que en inicio parecían propicias a sumarse al proyecto de la Internacional, al final buscasen otros horizontes. Tercera de las tareas que me he autoasignado, que os recuerdo apuntaba a la identificación de media docena de debates que creo que dan cuenta de lo que ocurrió en esos años. Ya anuncio que unos tienen una actualidad mayor que otros. La primera de las discusiones interesantes me obliga a recordar que en esos años, tanto Bakunin como Marx hicieron uso de toda una parafernalia de tópicos étnico-nacionales que entiendo estaban poco justificados y eran poco afortunados. Cuando el verano pasado coloqué en las redes sociales la portada de este libro, recibí una respuesta anónima de alguien que remitía una especie de viñeta. Por un lado aparecía Bakunin enunciando un argumento contra Marx de corte manifiestamente antisemita, y por el otro Engels, el colega de Marx, le respondía diciendo: esto no cabe en la Internacional. Me hizo gracia la viñeta por dos razones distintas. La primera es que este buen señor, repito que anónimo, debió pensar que yo en mi libro había decidido esquivar los textos antisemitas de Bakunin. Pues no sé por qué habría de hacerlo. Yo no soy un sumo sacerdote encaminado a defender en todos los órdenes de la vida a Bakunin, que era una persona muy apreciable que arrastraba, como todo el mundo, sus defectos. Los textos antisemitas de Bakunin contra Marx están recogidos en estas páginas. Pero me hacía gracia, en segundo lugar, que la réplica corriese a cargo de Engels. Engels fue este curioso personaje que celebró con alegría que el Nuevo México quedase del lado de Estados Unidos y escapase de las garras de esos perezosos mexicanos. Tanto Marx como Engels celebraron también con alegría que California quedase instalado en Estados Unidos y permitiese que la civilización occidental se asomase al Océano Pacífico. Marx y Engels simpatizaban visiblemente con los pueblos anglosajones y recelaban, en cambio, de los pueblos latinos. Aún así, en el caso de Marx, las dos pulsiones principales en este terreno fueron, la una,
una visible germanofilia y la otra una manifiesta rusofobia. En el libro cito un texto de Marx de 1870 en el que de nuevo celebra con alegría que el ejército alemán haya penetrado en Francia y haya inaugurado la guerra franco-alemana. Aduce Marx al respecto que esa invasión va a permitir civilizar a esos caóticos trabajadores franceses. Imaginaos qué es lo que hubiera ocurrido si en 1940, cuando la Wehrmacht hitleriana invadió Francia, alguien hubiera sugerido que era un fenómeno venturoso toda vez que iba a permitir que los caóticos trabajadores franceses fueran objeto de la disciplina preceptiva. Es verdad que Marx retiró rápidamente esa opinión. Marx pensaba que Alemania era el modelo cabal de centralización y de nuevo de disciplina, enfrentado a un país, Rusia, en el que no apreciaba sino rasgos negativos. Es verdad que las críticas de Marx sobre Rusia tenían más que ver con la condición del régimen zarista que con Rusia como tal, pero incluso en los últimos años de su vida, cuando, y volveré sobre esto, Marx asumió una más que razonablemente feliz revisión de muchas de sus percepciones, cuando en 1881 estalló una guerra entre el Imperio Otomano y Rusia, Marx se puso claramente del lado del primero. Lo de Bakunin es más complejo de analizar. La Convención entiende que entre 1848 y 1863 Bakunin atravesó una etapa nacionalista, que se manifestó ante todo en un proyecto paneslavista que implicaba en este caso ciertamente la contestación de los estados y de los imperios que operaban en la Europa central y oriental. Tengo yo la impresión, sin embargo, de que Bakunin conocía mal a los pueblos eslavos del sur, los que al poco estuvieron radicados dentro del imperio austrohúngaro. Las cosas como fueren, visiblemente Bakunin recelaba de Alemania. Creo que es muy llamativo que mientras Kropotkin en el apoyo mutuo dedica muchas páginas a estudiar las manifestaciones de lo que voy a llamar, acaso con escasa fortuna, el comunismo primitivo en la Alemania medieval, Bakunin nunca sintió ningún tipo de interés por lo que llegaba de Alemania. Estoy obligado a llamaros la atención, en fin, sobre el vigor de esos escritos antisemitas de Bakunin. Confesaré que me satisface poco la explicación que al respecto se ha aducido tantas veces y que invoca el eco de los 25 primeros años de vida de Bakunin en Rusia en un escenario lastrado por un aberrante antisemitismo. Segunda de las discusiones. Entiendo yo que Marx fue ambiguo y en su caso indiferente en lo que respecta a las vías de la transformación. Comúnmente abrazó una vía revolucionaria, eventualmente violenta, pero en ocasiones hizo guiños a una vía pacífica, reformista, que pasaba por las instituciones del Estado burgués. En el caso de Bakunin, creo que se hizo evidente desde el principio que recelaba de lo que significaba la institución Estado, con lo cual este segundo horizonte, mal que bien abrazado en ocasiones por Marx, le resultaba poco hacedero. Al respecto, basta con leer las críticas acerbas que Bakunin realizó del Partido Socialdemócrata Alemán. Creo que aquí nos encontramos ante la fuente principal de discrepancias. El proyecto de Marx era un proyecto claramente centralizador, que recelaba de cualquier horizonte de federalismo y autogestión desde abajo. La propuesta bakuniniana, en cambio, fue una apuesta claramente descentralizadora que reivindicaba el federalismo desde abajo y lo que hoy llamamos autogestión. Digo lo que hoy llamamos porque parece que la palabra se extendió al calor del Mayo francés de 1968, aunque el concepto estaba claramente presente antes. Cuando a Bakunin le preguntaban por estas materias, invocaba siempre el modelo del confederalismo suizo, que entonces era la forma más extrema de descentralización imaginable. En la trastienda de este debate hay, sin embargo, otro que me interesa rescatar. Marx apenas prestó atención alguna al papel
de intelectuales y sabios en la transformación revolucionaria. En tanto, Bakunin concentró buena parte de sus dardos en ese papel. Bien podéis intuir, volveré también sobre esta materia, que por detrás lo que se hallaba en la percepción contemporánea es una discusión sobre lo que cobró cuerpo 50 años después al calor de la revolución bolchevique, de la mano de una visible entronización del papel de intelectuales y sabios que se atribuyeron la representación de un proletariado prácticamente inexistente y de un campesinado visiblemente castigado. Tercera de las discusiones. Pese a las apariencias, es extremadamente sencillo perfilar una antología de textos antiestatalistas de Marx. Marx no simpatizaba con la institución Estado. Interpretó siempre que era una institución ajena a la sociedad y enfrentada a ella, con lo cual era menester acabar con el Estado. Esto que acabo de contaros hace que sea tanto más sorprendente que Marx se inclinase en los años de la Internacional, sin embargo, por defender lo que voy a llamar un estado de transición que debía acompañar la transformación revolucionaria a efectos, por ejemplo, de reprimir a quienes se oponían a esta. Bakunin inmediatamente se percató, estoy identificando otro de sus destellos, de las contradicciones que rodeaban esta propuesta, y adujo, creo que con lucidez extrema, que ese estado de transición estaba llamado a porfiar en el tiempo y que en su cabeza era inevitable que se forjase una nueva clase que estaría mayormente formada por esos sabios e intelectuales que he mencionado hace un momento. En este orden de cosas, Bakunin recordó una y otra vez que los medios y los fines debían ajustarse, llamó la atención sobre la conveniencia de que la primera transformación tuviese un carácter económico igualitario y que sólo después llegasen las transformaciones políticas, asumió, en fin, lo he dicho antes, una crítica frontal de las propuestas de la socialdemocracia alemana. Interpreto yo, sin embargo, que en cierto sentido y en este terreno, Bakunin se pasó de frenada en más de un momento y asumió lo que voy a describir, lo hago en el libro, como una visión esencialista de la institución Estado. Permitidme que proponga un ejemplo de lo que digo. En uno de sus textos, Bakunin señala que aboliendo el Estado estaremos aboliendo también el capital. No acabo de percibir la lógica del argumento. Yo parto de la presunción de que el Estado es un aparato al servicio de la clase dominante, de tal suerte que la clase dominante sospecho que disfruta de otros activos para hacer valer sus intereses. ¿Cómo explico yo esta pasada de frenada, esta obsesión de Bakunin con la institución Estado? Creo que tiene que ver con los avatares de la Internacional. Me imagino que todas las personas que estamos aquí hemos pasado por algún momento en el que, llevados por el calor de una discusión, hemos acabado por defender lo que inicialmente no defendíamos o lo hemos hecho con mayor énfasis de lo que nos gustaría. Como quiera que en Marx, en los años de la Internacional, había una defensa cabal de la posibilidad de articular un estado de transición revolucionaria, o en su caso se postulaba la participación en las instituciones, Bakunin argumentó en sentido contrario. El propio Marx, sospecho, que defendió en esos años con singular énfasis la participación en las instituciones, llevado también del impulso de contestar lo que defendían en la Internacional sus detractores. Cuarto de los debates. ¿De dónde procede, en el caso de Bakunin, el impulso revolucionario? Bueno, a primera vista es sencillo responder a esta pregunta. Bakunin creía en la espontaneidad revolucionaria derivada de los valores populares y abrazó sin mayores cautelas el lema que retrataba a la Internacional. El lema que reza, como bien sabéis, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Lo que ocurre es que en las propuestas precisas de Bakunin hay al menos dos circunstancias que enturbian un poco el despliegue de un esquema tan claro. La primera tiene un relieve limitado, y en realidad ya me he referido a ello. Bakunin no pareció mostrar particular interés
por las manifestaciones de sociedades que habían abrazado históricamente prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Recordaréis que antes mencioné de manera precisa que no le interesaron las manifestaciones de lo que llamé comunismo primitivo en la Alemania medieval. Puedo recurrir a un ejemplo mejor, el de la Comuna Rural Rusa. La Comuna Rural Rusa interesó sobremanera a Kropotkin e interesó también a Marx en los últimos años de su vida. En realidad, en cierto sentido, en el caso de Marx, fue el elemento motor de una transformación cognitiva decisiva. Bakunin solo apreció defectos de un cambio en la Comuna Rural Rusa. Ojo que los tenía, pero aún seguro que planteaba un debate serio en lo que respecta a la existencia, mucho antes de la irrupción del anarquismo como ideología, de prácticas que merecían ser tildadas de libertarias. Mayor relieve tiene el segundo fenómeno. Bakunin, con cierta frecuencia, defendió la construcción de una vanguardia impulsora de la revolución. Se postuló en favor de un Estado mayor revolucionario o articuló esas sociedades secretas que he mencionado ya antes. Tengo la impresión de que estas propuestas bakuninianas casan difícilmente con lo que convencionalmente entendemos que es el anarquismo. Quinto de los debates. Hace 4 o 5 años publiqué un librito de éxito muy limitado sobre el Marx tardío, el Marx de los 10 últimos años de su vida. Me sorprendió entonces que fuese tan liviana la bibliografía dedicada a estudiar la visión marxiana del campesinado. La sorpresa creo yo que no estaba justificada. Durante el grueso de su vida, Marx despreció a los campesinos. Entendió que configuraban un grupo humano, reaccionario y retrógrado. Su percepción al respecto cambió ciertamente en los últimos años, al calor en buena medida del debate sobre la comuna rural en Rusia, pero también de la mano de la percepción de lo que las sociedades campesinas suponían en muchos recintos alejados de la irrupción fulgurante del capitalismo occidental. La percepción de Bakunin con respecto a esto fue, de nuevo felizmente, mucho más afortunada, hasta el punto de que sus escritos al respecto pueden ser utilizados hoy de manera provechosa en términos de una discusión que mantenemos muchas veces, la relativa a cuál es el sujeto revolucionario. Ojo, no estoy diciendo que Bakunin tenía una capacidad de previsión del futuro que lo aconsejaba darnos consejos para lo de hoy. Me limito a señalar que su percepción de lo que tenía delante de los ojos es más útil que la que desplegó Marx en el grueso de su vida. Bakunin concebía un sujeto revolucionario muy plural, en el que se daban cita el proletariado, el campesinado, determinados sectores del artesanado y lo que llamaba, utilizando una expresión francesa, la canalla, el lumpen proletariado, los sectores desheredados de la sociedad, a los que atribuía, por cierto, un relieve muy significativo. En mi percepción, las opiniones de Bakunin al respecto estaban marcadas por un criterio fundamentalmente geográfico. Bakunin entendía que el proletariado debía ser el grupo humano dominante en la transformación revolucionaria en países en proceso activo de industrialización como Alemania, Francia o Italia, y que en cambio el protagonismo debía recaer sobre el campesinado en lugares como Rusia, como Polonia o como Italia. Permitidme que en este caso agregue un comentario cauteloso. Tengo yo la impresión de que en esos años, la década de 1870, probablemente en virtud de caminos y de condicionamientos diferentes, tanto Bakunin como Marx empezaron a recelar un tanto de la capacidad revolucionaria del proletariado. El argumento que intuyo que estaba en la trastienda venía a decir: el proletariado en el fondo ha nacido en el núcleo de la maquinaria capitalista. Y es difícil imaginar que se subleve por completo con respecto a las reglas que emanan de esa maquinaria capitalista. Subrayaré que esta es una intuición que se deriva de la lectura de algunos de los textos de Bakunin y de Marx, pero admito que no estoy en condiciones de llevarla mucho más lejos. Sexto y último debate.
Marx ha sido muy criticado. Entiendo que unas veces con razón y otras sin ella, por entender que desplegó un esquema aberrantemente lineal y determinista de desarrollo de las sociedades, que aconsejaba concluir que todas estas debían pasar en todo el planeta por las mismas fases: el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y al final el comunismo. De tal suerte, por añadidura, que cada una de estas fases era condición sine qua non para la irrupción de la siguiente. Esto que acabo de contaros explica por qué en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848 hay elogios encendidos del capitalismo, algo que sorprende a muchos colegas marxistas. Bueno, Marx pensaba que el capitalismo era el sistema que estaba llamado a permitir el desarrollo de las fuerzas productivas que posibilitase el tránsito posterior hacia el socialismo. No hay ningún misterio en el argumento. ¿Qué pensaba Bakunin de esta teoría del desarrollo de las sociedades? Bueno, creo que al menos parcialmente la aceptaba. O si no la aceptaba en la literalidad de las fases que he invocado hace un momento, sí asumía que tenía sentido estudiar condiciones objetivas que facilitaban o dificultaban un proceso revolucionario. Pero al mismo tiempo postulaba una perspectiva voluntarista que aconsejaba concluir que era muy importante cuál era la actitud que los integrantes de los estamentos revolucionarios asumían en relación con este último. Esta posición de voluntarismo fue llevada al paroxismo por un anarquista alemán asesinado al calor de la Revolución de los Consejos de Baviera de 1919, Gustav Landauer, quien recelaba de la conveniencia de identificar condiciones objetivas y se aferraba a la idea de que la revolución dependía escuetamente de la voluntad de las gentes llamadas a acometerla. En cualquier caso, y esto es importante, Bakunin mostró siempre un franco alejamiento en lo que respecta a la posibilidad de articular una ciencia social que otorgase certezas y que, a su entender, por definición, tenía que ser regentada por sabios e intelectuales que merecían todo tipo de dudas y de recelos. ¿Cuáles son las 5 conclusiones que quiero transmitiros? Va la primera. Permitidme que vuelva una vez más sobre esto de los destellos de Bakunin, que afectaron a materias importantes. Las dificultades para dar crédito a la conveniencia de articular un estado de transición, el papel de los sabios y de los intelectuales, la relación inequívoca entre centralización y autoritarismo, o, por agregar un dato más que no he mencionado, cierta capacidad perspectiva del futuro que aconsejó a Bakunin concluir que la unificación de Alemania no era necesariamente una buena noticia, toda vez que Alemania estaba llamada a asumir papeles protagónicos no particularmente saludables en las décadas siguientes. Quiero recordaros el papel de Alemania en las 2 guerras mundiales que se desplegaron en la primera mitad del siglo XX. Ciertamente no fue una responsabilidad exclusiva de Alemania, pero ese papel parecía innegable. No sé si he señalado hace un momento que entiendo que estos destellos de Bakunin coincidían de manera mimética con carencias en la obra de Marx, lo cual los hace tanto más interesantes. Cuando he ido presentando este libro, por ahí adelante, en los últimos meses, me he visto obligado a encarar una cuestión que no aparece en el libro. ¿Cuál era el conocimiento material que Bakunin y Marx tenían de la condición de proletarios y campesinos? Creo que puedo presumir de haber leído todas las biografías canónicas de estos 2 personajes, pero es cierto que las leí buscando otras cosas, y es posible que se me pasaran observaciones que permitían responder a esta pregunta. Me lanzo osadamente a hacerlo. Bakunin parece innegable que tenía cierto conocimiento de los campesinos. Lo que pasa es que era un conocimiento un poco espurio. Se derivaba de sus 25 primeros años de vida en Rusia, en zonas rurales. Él era el señorito y a buen seguro que había trabado relación con campesinos, pero convendréis conmigo que no era el mejor escenario para comprender la trama de fondo. No hay muchos motivos para concluir que sus vínculos con los proletarios fueron muy sólidos.
Es verdad que buen seguro se hicieron valer al calor de revueltas, como la de Dresde o la de Lyon. Pero la propia ubicación geográfica de los últimos años de vida de Bakunin, los años en los que Bakunin fue declaradamente un anarquista, a partir de 1867, la última década de su vida, en Italia y en Suiza, no anuncia particularmente una relación sólida con el proletariado, que no era precisamente el grupo humano fuerte en esos dos países. Yo tengo la impresión de que Marx no vio en su vida a un campesino, y probablemente sus percepciones al respecto se derivan de carencias en este terreno. Max Nettlau, a quien invoqué antes, el albacea de la obra de Bakunin, señala, sin embargo, que Marx tenía un conocimiento prolijo del mundo proletario, pero aduce al respecto un único argumento que yo entiendo que es bastante dudoso: la ubicación de la vida de Marx. Esa vida discurrió fundamentalmente en Alemania, en Francia y en Inglaterra, que ciertamente eran los recintos que albergaban la revolución industrial en ebullición, pero uno puede vivir en Barcelona o en Manchester sin mantener mayor vínculo con el proletariado. Permitidme que en este caso ironice. Quien a buen seguro tenía conocimientos prolijos sobre el proletariado era Engels, que regentaba una fábrica de tejidos en Manchester. Claro, alguien dirá que su relación con el proletariado recordaba poderosamente a la que he invocado hace un momento para referirme a la que Bakunin mantuvo con el campesinado en la Rusia de principios del siglo XIX. Segunda conclusión: ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si en la Internacional, en vez de enfrentarse un intelectual soberbio, poco propicio a la autocrítica, Marx, y una figura expansiva, apenas consciente de las consecuencias de su conducta, se hubieran enfrentado dos personas más ecuánimes y más propicias al diálogo y al aprendizaje mutuo? Mi pronto inicial consiste en responder que las cosas al final hubieran naufragado igual. Pero a efectos de articular un debate más complejo, se me ocurre formular dos apreciaciones. La primera me obliga a preguntarme qué hubiera ocurrido si en los años de la Internacional Marx no hubiese mostrado esa maníaca propensión a defender la participación en el juego institucional. Sospecho que las cosas, reitero el argumento, no hubieran discurrido por un camino diferente del que asumieron. ¿Por qué? Porque entiendo que la trifulca fundamental no remitía a eso, remitía a la centralización que defendía Marx y la descentralización que postulaba Bakunin, y estos eran dos proyectos antagónicos. Se me ocurre, sin embargo, que hay otra vía de analizar la cuestión que merece ser considerada. ¿Qué hubiera sucedido si en vez de enfrentarse el Marx Bakunin, el Marx canónico, el Marx del capital, de los Grundrisse y Bakunin, en la Internacional se hubieran topado el Marx de los últimos años, un Marx mucho más abierto, que se abre a las sociedades campesinas, que discute críticamente sus propias percepciones en lo que respecta al desarrollo de las sociedades, y el Kropotkin autor del apoyo mutuo? Probablemente entonces hubiésemos encontrado mecanismos interesantes de cooperación. Tengo yo la impresión, por decirlo de otra manera, de que las personas que hoy buscan reanudar un diálogo entre estas dos tradiciones, en cierto sentido están bebiendo del Marx tardío y del Kropotkin anarco-comunista. Tercera conclusión. Estoy obligado a llamaros la atención sobre dos ámbitos en los cuales Bakunin y Marx fueron pensadores del siglo XIX. Cuando digo que fueron pensadores del siglo XIX, indirectamente estoy señalando que si en otros ámbitos saltaron por encima de su tiempo, en estos dos no parece que podamos decir lo mismo. ¿Cuáles son esos dos ámbitos? El de las mujeres y el de la naturaleza. Ya adelanto el argumento de que en mi intuición Bakunin disfrutó, sin embargo, de algunas defensas naturales que hicieron que sus posiciones fueran, contempladas desde hoy, más llevaderas. Para Marx, las mujeres existían en su condición de sujetos explotados en los mismos términos que los varones. ¿Qué quiere decir esto? Que Marx no iluminó las reglas de la sociedad patriarcal que hoy nos parecen tan evidentes. No
es que Bakunin fuese mucho más allá, pero de manera un tanto sorprendente, en más de un momento mostró una lucidez visible en lo que respecta también a esta cuestión. Hace 15 años entregué a la imprenta una antología de pensamiento libertario y decidí estructurarla temáticamente. Había un capítulo dedicado a considerar las opiniones de los grandes pensadores anarquistas en lo que respecta a lo que hoy llamamos el feminismo y el ecologismo. Los grandes pensadores anarquistas del siglo XIX apenas prestaron atención a la discusión sobre las mujeres. No olvidéis que eran hombres, varones y occidentales, y que la huella de estas carencias se revelaba muy a menudo. Solo hubo una excepción, la de Mikhail Bakunin. En esa antología recojo 2 textos de Bakunin en los que revela una hondísima conciencia en lo que respecta a la marginación, la discriminación y la explotación de las mujeres en el seno de la familia. De nuevo me veo en la obligación de preguntarme, ¿de dónde le vino a Bakunin esta inspiración? La tentación, una vez más, es invocar los años de formación en Rusia, lo que tuvo la oportunidad de contemplar, pero admitiré que esto no deja de ser una especulación. No soplaron vientos muy diferentes en lo que respecta a la naturaleza, a la ecología. Yo valoro en lo que merecen los intentos de otorgarle a la obra de Marx una dimensión ecológica, pero creo que son comúnmente fallidos. Doy por descontado que Marx escribiría hoy en términos diferentes el Capital. Es verdad, de nuevo, que en sus años postreros tuvo algunas intuiciones interesantes al respecto. En ese librito sobre el Marx tardío que mencioné antes, recojo un texto de Marx, de los muchos que escribió en esos años sin publicar, en el que por un lado celebra con alegría que el ferrocarril penetre en la cuenca del Ruhr en Alemania y facilite la industrialización, pero al mismo tiempo se opone a que se construyan ramales laterales del ferrocarril, aduciendo un argumento de carácter claramente ecológico. Van a dañar los valles que hoy por hoy se mantienen naturalmente sólidos. En el caso de Bakunin, de nuevo debo subrayar que no hubo una particular conciencia en lo que respecta a la cuestión ecológica. Lo que ocurre es que su defensa cabal y honrada de proyectos descentralizadores hicieron que cuestionase activamente lo que significaban los grandes complejos fabriles, algo que tenía consecuencias obvias en el terreno ecológico. Cuarta conclusión. ¿En qué medida Bakunin representa el anarquismo y en qué medida Marx representa el marxismo? Permitidme que subraye que entiendo que responder a estas 2 preguntas tiene más relieve de lo que pudiera parecer. En un par de momentos en esta charla me he referido a algunas tomas de posición de Bakunin en el seno de la Internacional que ya aduje, considero, tienen un encaje difícil en el magma de la propuesta anarquista. Estoy pensando en el énfasis en las sociedades secretas, en la definición de un grupo director autoprogramado, en su escaso interés por las comunidades naturales, o en fin, y no he hablado de ello, en alguna efímera apuesta bakuniniana por fortalecer el poder del Consejo General cuando le interesaba a la Federación Suiza de la que formaba parte. Pero no es esto lo que quiero subrayar ahora. Quienes estáis duchos en estas cosas sabéis que la Convención sugiere que Bakunin encabezó una de las 2 grandes escuelas del pensamiento anarquista en el siglo XIX, el anarcocolectivismo. Mal que bien enfrentada, la confrontación nunca fue virulenta y rotunda con el anarcocomunismo que asociamos con una figura un poco posterior como es la de Kropotkin. Si echamos mano de un manual al respecto, inmediatamente descubriremos que la aparente principal diferencia entre unos y otros era una discusión relativa al reparto de los beneficios. Mientras los anarcocolectivistas decían que ese reparto debía ajustarse en un grado u otro al rendimiento personal de cada cual, los anarcocomunistas se aferraban al lema que reza:
dé cada uno según su capacidad y reciba cada uno según su necesidad. Creo yo que esta diferencia tiene un relieve muy limitado. Cuando yo pienso en estas dos escuelas, estoy pensando en algo muy diferente. Y admito que mi percepción está muy marcada por los debates rusos posteriores a la revolución bolchevique dentro del movimiento anarquista. Los anarcocomunistas prestaban una atención singularizada a las formas de comunismo primitivo que se desarrollaban en los recintos más diferentes desde tiempo inmemorial. En aquel momento, en la Rusia posterior a 1917, entendían, por ejemplo, que el anarcosindicalismo era una mercancía ajena al país que llegaba de Francia, extranjerizada. Los anarcocolectivistas, en cambio, por lo general le prestaron muy poca atención a esas comunidades naturales. Y esto hizo que, mal que bien, esta es al menos mi interpretación, abrazasen una versión doctrinal del anarquismo, una versión más ideológica y filosofante. El anarquismo sería una ideología que surgió en el siglo XIX y que, como todas las ideologías, y a esto voy, necesitaría de una suerte de vanguardia que regimentase qué es lo que significaba y qué consecuencias debía tener. Sobre el papel, os debe parecer más sencillo responder a la segunda pregunta. ¿En qué medida Marx representaba lo que significa el marxismo? Alguien diría, bueno, si Marx no lo representaba, ¿quién lo hacía? Debo recordaros, sin embargo, que en los últimos años de su vida, Marx en varias ocasiones realizó una declaración misteriosa. Dijo, yo no soy marxista. Cabe entender que lo que quería decir era que deseaba desmarcarse de algunas de las interpretaciones de su obra que corrían por ahí. En este libro hay un capítulo, el cuarto, en el que examino varios debates posteriores al de la Internacional que beben, sin embargo, de lo que la Internacional legó. Uno de los epígrafes de ese capítulo cuarto examina la condición de un debate también muy estudiado, el de la relación entre Marx y Lenin. Debo aclarar, por si no lo sabéis, que Marx y Lenin no se conocieron. El uno y el otro no tuvieron ninguna relación. Lenin era muy joven cuando Marx falleció. Mi interpretación, aunque es verdad que la obra de Marx da para todo, para casi todo, resulta muy difícil justificar el rigor del término marxismo-leninismo. Creo que si Marx hubiese tenido la oportunidad de leer a Lenin, se hubiese sentido mal que bien desesperado. Seré contundente en el argumento. Lenin no simpatizaba en modo alguno con el lema central de la Internacional, ese que rezaba que la emancipación de los trabajadores era obra de los trabajadores mismos. Lenin pensaba que los trabajadores, dejados a su suerte, eran incapaces de ir más allá de una conciencia reformista sindical, con lo cual estaba servida la conclusión de que la conciencia debía serles inyectada desde fuera. Y ahí aparecen de nuevo los sabios y los intelectuales. Creo que cualquier estudio serio de la configuración del Comité Central del naciente Partido Bolchevique en 1917, bueno, no era naciente, de la naciente Unión Soviética, invita a identificar un grupo humano en el que la presencia de proletarios y campesinos era extremadamente reducida. Lo que había era integrantes de la pequeña burguesía y en algún caso de la propia gran burguesía. El debate sobre la relación entre Marx y Lenin en algo recuerda la discusión sobre la relación entre Lenin y Stalin. ¿Stalin fue una consecuencia inevitable de Lenin? No. Pero Stalin es inexplicable sin muchas de las medidas que con anterioridad desplegó Lenin. Quinta y última de mis observaciones. En el capítulo final del libro me muestro próximo a lo que entiendo que fundamentalmente en Italia se llamó en su momento los socialistas de frontera. Las gentes que buscan activar el diálogo entre corrientes diferentes y que parten de la presunción de que de todo el mundo hay que aprender. Lo del socialismo de frontera, claro, tiene sentido si a uno y otro lado de la trinchera
hay gentes próximas que respiran en torno a ideas comunes, y las hay. Permitidme que os proponga dos ejemplos. El primero lo aportan los teóricos del consejismo, de los consejos obreros. Antón Pannekow, Cotorville, Paul Matty, Carcos. Creo que es llamativo que estos pensadores hayan sido descritos a menudo como marxistas libertarizantes y en ocasiones como libertarios marxistizantes. El segundo ejemplo que me viene a la memoria me lo trasladó un colega cuando presenté este libro en Asturias. Dijo: ¿por qué no hablas del POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, esta fuerza política comunista anti-estalinista que peleó codo con codo con la CNT-FAI en los años de la Guerra Civil? No sabemos qué hubiera ocurrido si los hechos hubieran discurrido por otro camino distinto. Igual hubiera llegado un momento de confrontación, pero ciertamente en aquellos años los elementos de solidaridad fueron muchos. Cuando presenté la obra en Toledo, tomó la palabra un hombre que dijo algo que me pareció de interés. Su argumento más que bien señalaba: es verdad que en la Primera Internacional se tiraron los trastos los unos a los otros, pero la sangre no llegó al río. De tal manera que en las 5 décadas siguientes, aunque había una confrontación evidente entre la corriente antiautoritaria y la autoritaria, los elementos de diálogo no faltaron. Creo que en esas 5 décadas germinaron proyectos que reflejaban cierta vocación de síntesis. Acabo de mencionar el de los consejistas, que lo podría invocar el nombre de Rosa Luxemburg, que de nuevo nos sitúa en un terreno que alguien dirá ambiguo, pero yo etiquetaré de felizmente ambiguo. Mucho me temo, sin embargo, que pese a que hay intentos de diálogo, no faltan los de sentido contrario. Y esto, de nuevo, de los dos lados de la trinchera. Antes del verano pasado, recuerdo haber acudido en Madrid a la presentación de un libro de un amigo. Estaba entre el público y me produjo cierta perplejidad la primera intervención en el debate. Fue la de un hombre que dijo: no has dicho nada contra los marxistas. Y dije: no sabía yo que para desarrollar una charla sensata tiene uno que incluir alguna pullita contra los marxistas. He escuchado a muchos colegas libertarios que a la hora de describir a alguien descalificándolo dicen simplemente: es que es un marxista. Pues yo preferiría aguardar a saber qué tipo de marxista es, porque a lo mejor estoy más cerca de él que de alguna modalidad de anarco-testosterónico. En fin, aún más grave me parece escuchar en labios de compañeros libertarios que descalifican a alguien diciendo: es que es un comunista. ¡Ay, qué caramba! La mayoría de los pensadores libertarios que yo conozco son comunistas, anarcocomunistas o comunistas libertarios. La CNT entró en la Guerra Civil como un sindicato comunista. Quiero recordaros que en mayo de 1936, en su Congreso de Zaragoza, aprobó una ponencia en favor del comunismo libertario. No parece, pues, que la etiqueta descalificadora sea muy correcta. Dígase: es que es un comunista autoritario, un leninista o un stalinista. El otro día, por cierto, Llorens señalaba con buen criterio que hemos abusado de la etiqueta descalificatoria de stalinistas, cuando probablemente sería más certero hablar de leninistas, porque lo de stalinistas acaba por lavarle un poco la cara a leninistas y trotskistas que compartían buena parte de los cimientos de las cosmovisiones consiguientes. Naturalmente que nos faltan también los problemas del otro lado de la trinchera. Cuando lo coloqué la portada del libro en el verano pasado, intervino una mujer, de nuevo anónima, esta al menos era simpática, que adujo que el título de la obra era equivocado, que el libro no debía llamarse Bakunin contra Marx, perdón, Bakunin frente a Marx, sino Marx frente a Bakunin, porque al parecer, a su entender, a Marx le correspondía una prelación en el orden de la historia. Bueno, pues ella sabría. Me he topado con muchos compañeros marxistas cuyo problema no es que no hayan leído a Bakunin, están disculpados, es que no han leído a Marx. Y esto es un poco más pesaroso porque, claro, sus ínfulas de superioridad intelectual no dejan de hacerme gracia. A mí me gustaría que alguno de esos compañeros
un buen día me escribiese y me dijese: he leído tu libro, bien puedes entender que no estoy de acuerdo en muchas de las tesis que defienden, pero he descubierto que Bakunin no era precisamente un imbécil, que planteaba discusiones interesantes que todavía no hemos resuelto de manera convincente ni en la tradición marxiana ni en la tradición anarquista. Y aprecio por lo demás que alguien como tú, que pasa por ser un anarquista, tenga suficiente distancia para marcar diferencias con respecto a muchos de los elementos que caracterizaron la vida y la obra de Mikhail Bakunin. Gracias por haberme escuchado.